8:32 de la mañana y ya estamos con esta pauta de análisis de día martes, que es el día martes además que está con nosotros. Como siempre, Cristian Valdivieso, director de Criteria. ¿Cómo está, Cristian? ¿Qué tal? Bien, buenos días. ¿Qué tal? Harto tema en la agenda. Parece. Harto tema en la agenda y... ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Mucho, está súper no calmado mucho. agosto. Está súper calmado. Hay que cruzar agosto. Hay varias personas que van a tener que saber cruzar agosto. Hay algunos que no están cruzando, diría yo, ¿no? A raíz del caso Hermosilla, sobre todo. Sí. ¿Cómo se ve eso? Estoy pensando, Cristian, que tú vienes haciendo estudios de opinión hace muchos años y uno perfectamente frente a situaciones como esta en que son personajes bien icónicos, con casos que probablemente la ciudadanía los está mirando con mucha expectación en el sentido de la cantidad de hebras que se abren de esta verdadera caja de Pandora, que yo sé que es una palabra ya súper cliché para hablar de esto, pero es que no encuentro otra, caja de Pandora. Pero se quedó corto con el ministro de Justicia con la caja de Pandora, yo creo, ¿no? Sí. ¿Qué será? No sé. Un baúl claro. ¿Cómo se ve? Porque ahora tenemos además una nueva revelación de CIPER que habla también, por ejemplo, de que la Fiscalía está mirando al ex fiscal Manuel Guerra, que habría tenido chat también con Luis Hermosilla cuando estuvo a cargo del caso Penta. Cristian, ¿cómo estás viendo tú todo esto? No, yo lo veo como algo muy complejo, porque la República está crujiendo por todos lados, Claudio. O sea, ¿cuántos meses, quizás años llevamos conversando sobre el tema de la seguridad y al mismo tiempo cómo la gente ha dejado también de ir a dejar constancia de robos, de delitos de delincuencia y cómo ha crecido la autotutela? La gente se empieza a defender sola, porque siente el desamparo completo de la justicia y de alguna manera esto como que viene a ponerle un broche de oro a esta sensación y a esta experiencia que mucha gente tiene respecto de que la justicia al final del día es una cosa que se amaña, que se ordena, que hay justicia para los que tienen, para los más poderosos y justicia para los que tienen menos dinero. Entonces toda esa situación es muy compleja. ¿Y sabes lo que encuentro más complejo de todo? Bueno, todo, pero el caso, ya a esta altura de Hermosilla, es un caso que implica a todos los poderes del Estado, al Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Fiscalía, al Ministerio Público, evidentemente, tiene una arista ya, porque son tantas las aristas en impuestos internos. O sea, está todo metido acá, está todo vinculado. Y esto, uno podría decir, mira, el país está funcionando porque se está investigando. ¿Pero por qué se está investigando esto? Por un audio que se filtró, por un problema de negocio, o sea, por un problema de falta, no tengo idea, pero por un audio que se filtró, no porque la misma fiscalía, ¿verdad?, o la justicia haya encontrado una hebra que tirar acá. Porque hay un sitio, porque hay un periodismo que lo... Pero antes de eso, primero, hay una abogada, que es Leonarda Villoló, que decide grabar, por las razones que sea, porque uno realmente entiende poco. Ella dice que era para poder defenderse cuando se dio cuenta que aquí pasa, pero la verdad es que se incriminó también ella. Y primero hay una abogada que decide grabar, que no está normal, ¿cierto? Una reunión entre como colegas. Y después decide filtrar a la señora de Toppelberg, porque no es que se lo filtró a la prensa. O sea, si no hubiéramos sabido eso, además de lo que dice la Claudia, que hay un periodismo de investigación al respecto, pero sin eso, lo que de alguna manera, voy a decir algo que le puede disgustar a algunos, pero que confirma que las filtraciones y el trabajo de la prensa a raíz de las filtraciones es fundamental. Cuando se dice, pero es que, digamos, las filtraciones son como, algo que es totalmente negativo y hay que pararla. Bueno, no, porque si no, no nos hubiéramos enterado. Aquí no sabemos si hubiera habido Ya había un caso en contra de efectivamente el caso Factop, en contra de los hermanos Sauer y Toppelberg. Tal vez hubieran llegado a eso hubiese quedado simplemente como delitos tributarios. Sí. Como delitos tributarios, claro, exactamente. Incluso como fue con el financiamiento ilegal de la política, muchas veces que se terminaron pagando los delitos tributarios, ¿verdad? Porque la máxima de impuesto interno en ese minuto era recaudar. Y por lo tanto, si alguien hizo delitos tributarios y me pagó, bueno, listo, recaudé y por lo tanto, listo, caso cerrado. Y el problema es muy de fondo. Entonces, ya entendemos que esto es tan sistémico, Claudia, es tan sistémico que al final del día, cuando conversemos cada vez de delincuencia, de inseguridad, de narcotráfico, de crimen organizado, de sicariato, ya lo que estamos viendo es que esto está penetrando o puede estar penetrando perfectamente los organismos del Estado y nos está llevando a el mismo lugar donde están los países de América Latina que están metidos en este tremendo problema, porque ya cuando tú ya no diferencias
quién es el que te cuida y quién es el que te está atacando, ¿verdad? Ya la sociedad, la ciudadanía dice, bueno, estamos absolutamente desamparados, y lo que impera ahí es, ¿verdad?, la lógica del sálvese quien pueda. Sí, tú haces un punto bien interesante, Cristian Valdivieso, porque en el fondo es como que miras todo esto, subes, haces un zoom, es un dron que está mirando y dice, a ver, esto no está suelto de esto otro. La situación del señor Hermosilla no está suelto respecto a lo que está pasando en la Suprema, con el tráfico de influencia, lo que está pasando acá. Entonces, cuando uno junta, claro, aparece la maraña. Es la maraña. Y en esa maraña está el peligro que tú señalas, que tiene que ver con la desafección de una ciudadanía que hace ya rato que viene diciendo, me siento abandonado, no siento que la justicia opere conmigo. Nos decía recién Javier Couso, de la relatora de la ONU que estuvo acá y que marcó y dijo, en Chile la justicia funciona, pero hay dos tipos de justicia. No se nos olvida subrayar eso que pasó hace un mes atrás. Entonces, claro, esto genera probablemente la vulnerabilidad en que estamos viviendo. Totalmente, y además pasa otra cosa, creo yo, que es que de alguna manera lo que la gran mayoría de las personas de pronto experimenta, siente, ve, huele mal, la élite como que se entiende, porque de alguna manera la élite es la que está metida en estos temas principalmente. El 2015 ya había una crítica importante a la política, ¿verdad? A cómo se elegían, a cuáles eran los verdaderos intereses, esta cosa que eran medios amigos entre ellos, etcétera. La sociedad ya estaba dudando harto de la política hasta que aparece el caso de financiamiento ilegal, y con eso de alguna manera se pone el broche de oro y la gente dice, ven, claro. Y la élite, ahí reacciona la élite, porque dicen, bueno, tenemos que ver cómo ordenamos el financiamiento de la política, porque esto no puede seguir siendo así. Entonces, como aparecen todos involucrados, pasa lo mismo. Respecto de esto, creo que tiene el mismo potencial de generar una suerte de desafección total con el tema de la justicia, porque también la gente venía sintiendo lo mismo, lo hemos conversado en tantas oportunidades, ¿verdad? Sí. Que iban a los tribunales, que las cuestiones estaban medias amañadas, que no valía la pena ir a denunciar, porque los casos se terminaban carpeteando, ¿verdad? Y se cerraban, y la gente decía, bueno, ¿para qué voy a ir a denunciar? Estoy perdiendo el tiempo. Con esto, ¿cuál es el imaginario público que queda? Que efectivamente esas experiencias, a veces subjetivas, parece ser real. Y eso desconecta totalmente y hace que el entramado social, si se quiere, la necesaria amalgama, se empiece a seguir, o sea, se sigue rompiendo, y eso es un drama. Y al final del día podemos terminar diciendo, mira, es que tenemos una sociedad hoy día que no cree en el valor de la educación, que no cree en las instituciones, que no respeta las reglas. Sí, pero ¿a quién imita la sociedad? Y eso está estudiado desde siempre, a las élites, porque las élites de alguna manera moldean mucho de la conducta, ¿verdad?, respecto al resto de la sociedad, porque la gente común y corriente dice, bueno, pero si esto lo hacen así, pareciera ser que no hay otra forma al final del día. No estoy con esto soslayando responsabilidades individuales, lo que estoy diciendo es que la responsabilidad mimética que tiene la élite respecto de la conducta del resto de la población es muy, pero muy relevante. Y por lo tanto creo que somos, si se quiere, responsables muy principales respecto a lo que está pasando en el país, y hay que hacerse cargo. Entonces hoy día ya no es un problema, porque vamos sumándolo, ¿verdad? Sí. Un problema del sistema político, del sistema electoral, del sistema... Hoy día que se reforma la justicia, el sistema de los nombramientos. O sea, aquí hay que hacer algo muy grande la policía, impuestos internos. Hay que hacer algo muy grande para que empecemos de verdad a salir del problema en el que estamos. Aquí no estamos solo en un problema de que hay que poner más carabineros, más militarización. El problema es más profundo. Lo mismo que el tema del crecimiento, cuando seguimos diciendo hay que volver a crecer. Aquí se hicieron reformas políticas, reformas tributarias que desarmaron la posibilidad de crecer. Entonces, acá no es llegar y decir, tenemos que solucionar el problema de la delincuencia, tenemos que solucionar el problema del crecimiento. Acá hay que entrarle en serio a este problema. Hay que entrar a picar. Y harto. Y ahora, este caso, el caso de Hermosilla, empieza ha salpicado a muchos, ya hay a muchas diferentes instituciones, y por eso a Javier Couso le preguntábamos qué es lo más grave, porque también como que hay que separar la paja del trigo, porque no cualquier persona... aquí hay 700.000 chats en esa caja de Pandora, que es o un baúl de Pandora, que es el celular de Luis Hermosilla. Pero también se presta para que políticamente, como estamos en una política de la inmediatez, que todos reaccionan, entonces ahora Chadwick se transformó en una especie de paria, donde incluso la UDI dice, no tenemos nada que ver nosotros con eso. Que lo dice, en realidad cuando uno lee la declaración uno dice, pero qué dureza, estamos hablando de alguien que fue, primero sigue siendo militante de la UDI, era uno de los varones, ¿cierto? Todavía porque ahora se desentienden, pero hace 2 semanas iban todos a besarle el anillo. Entonces ahora todo, claro, lo que quieren decir cuando dicen no tenemos nada que ver con eso es con la
digamos, con la parte judicial o con la relación con Hermosilla. Nosotros, el partido mismo no tiene nada que ver con eso, es lo que quieren decir. Pero igual, aquí está el peligro de que todos salgan manchados y que todos se metan en un mismo saco. No es que yo quiera salvar a algunos y a otros, pero es relevante las diferencias, es relevante que hay donde hay delito y donde no lo hay. Y un poco lo que decía ayer Juan Pablo Hermosilla en su defensa de su hermano es como, ojo con la parafernalia, digamos, con la parafernalia comunicacional versus lo que realmente es delito y quienes realmente están involucrados en algo que puede ser reñido o con la ley o con, por último, la ética. A esta altura tenemos claro, Connie, que el negocio para aparentemente de Hermosilla no era ser un buen abogado penalista, sino que era más bien manejar el poder. Por lo tanto, su teléfono, lo más probable es que estén contactos y chat con mucha gente que no tiene nada que ver o que no tiene ninguna responsabilidad, pero de pronto posiblemente periodistas lo contactaron para hacerle preguntas, pero no están involucrados en ninguno de los casos. Entonces, obviamente que no hay que sobrereaccionar acá. Ahora, hay una arista o hay una conversación o hay un involucramiento de la figura de Andrés Chadwick que evidentemente la UDI tiene que saber cómo sopesar y hasta dónde hay más allá, el problema va más allá de la relación de amistad entre ellos nomás, pues evidentemente, porque son bombas radioactivas que tienen capacidad de alcanzar, ¿verdad?, a la misma figura presidencial de la UDI, que es Evelyn Matei. Quería plantear eso, si es que no se ponen cotos. Porque, un segundo, Claudia, porque tampoco nos hagamos los lesos respecto de lo que el mismo libro de Gonzalo Blumel contaba, porque Luis Hermosilla era parte del gabinete del ministro Chadwick. Entonces la pregunta es cómo cobraba, porque la otra chica que nombra Blumel, que es la María José Gómez, ella tenía contrato con el gobierno y con el Estado, y por lo tanto así cobraba, pero Luis Hermosilla no tenía. Entonces vienen todas esas dudas. Entonces hay muchas dudas, mucha pregunta, y ahora aparece esta otra cosa que comentaba Claudia del caso Penta, que te lleva para atrás con el fiscal Guerra. Entonces la UDI tiene que tener muy claro cómo ordenarse. La UDI y Evelyn Matei. Es que no solo, claro, la UDI, sobre todo Evelyn Matei, porque también la UDI viene saliendo recién de otro chapurrón que tiene que ver con Javier Macaya. Recordémoslo, o sea, eso pasó hace menos de un mes, entonces también la UDI también ha tenido que sacudirse de esto, y el propio actual presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, ha dicho, nosotros no queremos pagar el costo de esto es algo personal, pero frente a la ciudadanía, o sea, Evelyn Matei evidentemente ha querido tomar distancia y sacudirse de todo esto, pero ¿podrá? Ese es el punto. Y lo otro de la cantidad de personas que están hablando de como la ausencia de contenido, de propuesta, de horizonte que estaría poniendo por delante Evelyn Matei. No sé cómo se ve eso, Las dos cosas son complejas respecto del momento que está viviendo ella, porque una parte es lo que hemos conversado en otros martes respecto a la falta de contenido, de propuestas, de ideas que tiene la oposición en general para confrontar al gobierno. Aquí la gente, de alguna manera, criticando al gobierno o apoyando a ciertas figuras de la oposición, como Evelyn Matei, también está criticando al gobierno, pero no es que esté viendo necesariamente una propuesta clara respecto a cómo lo van a hacer en las materias que son más relevantes para la población. Por otro lado, está el tema de las esquirlas, ¿verdad?, o la radioactividad que puede generar este caso de Luis Hermosilla en la UDI en general, porque más allá que se argumente que Luis Hermosilla tuvo un pasado, un origen comunista, era claramente en los últimos 20 años por lo menos, alguien que era muy relevante dentro de la UDI, por de pronto era el abogado de la familia Guzmán, o sea, ¿qué es más relevante de la UDI que Jaime Guzmán? Entonces hay que tener ojo ahí, y las esquirlas a veces parece ser que no tocan, pero si uno lo mira con un poco de extensión en el tiempo y se pregunta, bueno, ¿qué pasaba el 2015 con la UDI y lo compara con la UDI de hoy día, 2024? Claramente la UDI es un partido que tiene mucho menos poder. ¿Y qué pasó entre medio? Bueno, ley de pesca, financiamiento ilegal de la política, y la UDI nunca logró... Fue mucho más golpeada, y electoralmente también, ni qué decir, y la UDI nunca logró hacer efectivamente de esto un caso o una crisis que tenía que superar, ¿verdad? Y de hecho, bueno, Jovino Novoa ha seguido siendo un factotum de la UDI a pesar de las boletas que se habían constatado y que lo dejaban muy mal parado en el caso de financiamiento de la política. Por lo tanto, creer que esto no va a pasar nada, que después va a venir una querella o que va a venir una tensión en el gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, y por lo tanto se va a olvidar la gente del caso y va a pasar. Sí, las cosas van pasando, la agenda va tapando los problemas, pero
algo va quedando. La porquería se va acumulando y en algún minuto explota. Ya, y eso, entonces por eso, para pasar también al otro lado, digamos, y el problema que tiene la comisión oficialista, que es otra crisis de otro tipo, pero por eso es evidente que a Evelyn Matei sobre todo no le queda otra que hacerle, no solo la desconocida Andrés Chadwick, que parece un poco impresionante, pero debe separarse lo más posible de todo eso, ¿cierto? Porque es evidente que si no la va a golpear. Mira, yo me aventuraría a decir algo, dado que estamos temprano en la mañana y está con harto café. Pero, ¿no? es que cuando tú no tienes certeza, Connie, respecto a hasta dónde puede irradiar el problema, y además tú estás en una posición tan expectante como la que está Evelyn Matei y con tantas ganas, ¿verdad?, de asumir el gobierno, a lo mejor, y pese a lo que yo creo en la relevancia, ¿verdad?, y la importancia de los partidos políticos para la democracia, a lo mejor Evelyn Matei debiera cuestionarse, ¿sí? Decir, mira, yo quiero ser una candidata que pueda estar con cierta equidistancia de los partidos políticos para poder gobernar el país y plantearse la idea de salir a juntar firmas para plantear su candidatura. No por renegar de la UDI, sino porque decir, mira, yo necesito equidistancia de los partidos. Debería sacudirse, cortar el cordón. ¿Renunciar a la UDI? No sé si renunciar a la UDI es la palabra, pero lo que estoy pensando es que estratégicamente Evelyn Matei en algún minuto va a requerir tener más distancia a la que está teniendo para hacer una oferta de la derecha en general o de la oposición. Y para eso probablemente hoy día digamos que el sallo que le pone la UDI es un problema hoy día y un problema para el corto plazo. Y no digo solo la UDI, probablemente otros partidos también, porque es tanto el problema en el que estamos metidos, es que posiblemente tú no tienes control. Entonces, cuando tú no tienes control de hasta dónde llega la crisis o hasta dónde te puede tocar la crisis, bueno, muchas veces lo que hay que hacer es decir, bueno, tengo que cortar esto porque si no me voy a complicar. Y piensa lo que hizo la Marcela Cubillo, son cosas donde al final del día, si tú quieres ser una oferta de la oposición más amplia y no quieres estar salpicado por las peleas permanentes de los partidos políticos, por las cosas que van apareciendo en la prensa, por la causa que se abrió 1, 2 y 3, bueno, a lo mejor lo que hay que hacer es ir a buscar el apoyo de la ciudadanía y no renegar de los partidos, pero decir, bueno, yo necesito equidistancia y cierta independencia para poder gobernar un país. Que si uno mira también los últimos candidatos presidenciales, Sebastián Piñera para finalmente imponerse como candidato, porque finalmente se impuso muchas veces en torno a la derecha, tomó cierta distancia. El Lagos también tomó cierta distancia del PSPPD para poder ser candidato. Recordemos que el PSPPD soltó la mano. Incluso Michelle Bachelet también de alguna manera rompe con el PS, sobre todo en el segundo gobierno, para no quedar prisionera de la caja de los partidos. Sí. Es un punto que tú haces con y hoy día además con la deslegitimación total que está teniendo la clase política, por las razones que sean, entre otras muchas por causas autoinmunes del propio sistema. Bueno, tú tienes que pensar este tema. Además, visto desde otra perspectiva, si los que se paran en la lógica de ser independientes vienen en una mirada más bien populista, bueno, a lo mejor quienes son figuras relevantes, importantes y con trayectoria, a lo mejor podrían pensar en ofrecerle a la ciudadanía una mirada distinta, ¿verdad? Y con cierta equidistancia, insisto, e independencia de los partidos para poder hacer un gobierno más transversal. Nos quedan súper pocos minutos, pero pasemos así, aunque sea rapidito, Cristian, por tu mirada de lo que está pasando en la comisión oficialista, o sea, en la coalición oficialista con el Partido Comunista, después de las declaraciones de Lautaro Carmona, después de esta declaración que es bien salomónica y que según Lautaro Carmona fue consensuada incluso con los ministros del Partido Comunista que están presentes en la comisión política el sábado, pero él después, en entrevista con Estado Nacional, va bastante más allá. Y la verdad es que contradice directamente y dice que no está de acuerdo con la posición del presidente Gabriel Boric. ¿Cuánto complica a los ministros comunistas? ¿Cuánto complica la coalición? ¿Podríamos terminar en una especie de salida del Partido Comunista de la coalición o eso no va a pasar? Porque no le conviene. Tenemos una elección el 28 de octubre, donde la coalición oficialista va amalgamada completamente y por lo tanto no puede hoy día generar un quiebre. Entonces no le queda otra, de alguna manera, que resistir un rato, aguantar el tremendo chaparrón y las tensiones internas y decir, a ver, guardémonos un ratito, después nos sacamos los ojos, pero ahora están amarrados en una próxima elección. Ha sido súper notorio el cambio de tono del evidente, oficialismo. O sea, Carolina Toá también salió a prestarle ropa, Jaime Quintana hoy día en la entrevista que le hicieron a ustedes.
Y efectivamente yo creo que de alguna manera este es un conflicto que como esa relación de pareja que se aguantan un rato hasta que crezcan los hijos, niños. Pero evidentemente que después de octubre algo va a pasar y por algo Quintana lo que dice, no, dejémoslo para la discusión presidencial. Como todo, la previsional, todo para después de las elecciones. Pero yo creo que saliendo Bachelet del ruedo, si es que sale la presidenta, que era la que unía a los dos mundos, probablemente la distancia o la separación entre el socialismo democrático y el Partido Comunista o Apruebo Dignidad se va a ir agudizando. Y la pregunta es qué va a pasar adentro del mismo Partido Comunista, con lo que hemos hablado otras veces. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones? Claro. ¿Van a seguir el derrotero de un partido que ya no sabemos cuáles son sus intereses con el régimen venezolano o van a jugar a la renovación de la izquierda? Se han ido atreviendo a romper la unanimidad, digamos. Y por eso sale como medio contradictorio que esta idea, esta presentación que supuestamente va a ser hoy día del Partido Social Cristiano, de una moción de censura a la mesa de la Cámara encabezada por Caro Cariola, que el argumento es por pertenecer a un partido que no reconoce que Venezuela es una dictadura, cuando además Caro Cariola ha sido de las más duras en contra de Venezuela dentro del Partido Comunista. Bueno, la oposición tiene algún sentido? La oposición tiene un gran talento para volver a unir al oficialismo, porque creo que esta acusación constitucional es bastante, digamos, ridícula, porque no sé por qué a alguien lo van a criticar por ser moción de censura, por ser miembro de un partido político, o sea, que además institucional, que está inscrito, etc. Otra cosa son los juicios, los negocios, como queramos llamarlo, y los intereses que el Partido Comunista chileno tenga con Venezuela. Pero eso es un tema que tiene que resolver el propio presidente, el presidente de la República, el que tiene que decidir si es capaz de sostener en su alianza, en su coalición, a un partido que claramente está defendiendo una posición que está en las antípodas de la que está buscando defender el presidente Boric. El presidente Boric lleva 2 años y medio tratando de administrar esta diferencia. Vamos a ver si realmente quiere cortar ahí eso. Exacto, y el último año que viene de su gobierno, donde los gobiernos necesarios inevitablemente pasan a tener menos poder, ¿verdad? Bueno, probablemente esto va a empezar a resolverse más bien a nivel de coaliciones. Cristian Valdivieso, como cada martes, muchas gracias y un gustazo. Igualmente. Gracias, vamos cerrando esta